Rusia, octubre de 1812. La retirada de Moscú lleva 4 días. 4 días de nieve hasta las rodillas. Caballos muertos cada hora. Hombres que se sientan en la orilla del camino y no vuelven a levantarse. El ejército más poderoso de Europa reduciéndose a pedazos en el silencio blanco de una estepa que no termina nunca. El capitán Etienne Moreau lleva su regimiento hacia el oeste con una sola certeza: quien se detiene, muere. Su hermano menor, el soldado raso Pierre, marcha 3 filas detrás. 19 años. Primer invierno ruso. Labios agrietados. Botas que ya no sienten los pies adentro. A medianoche del 4.º día, el hombre que va delante de Pierre se detiene en seco. No por fatiga, no por herida. Se detiene porque en el borde del bosque de abedules a su izquierda hay algo que no debería estar ahí. Una figura a caballo, inmóvil entre los árboles, a 30 metros, con la nieve cayendo sobre ella sin acumularse, como si el frío mismo la evitara. Pierre toca el hombro del hombre delante, le señala el bosque. El hombre ya no está mirando hacia allá. Está mirando al suelo con los ojos cerrados y los labios moviéndose sin sonido. Rezando. Lo que este regimiento encuentra en los próximos días no figura en ningún diario de campaña oficial. Alguien se aseguró de borrarlo. Suscríbete a Detrás de las Batallas. Esto apenas comenzó. El ejército más temido del mundo no encontró su límite en otra nación. Lo encontró en algo que ninguna nación creó. Etienne recibe el reporte al amanecer. 4 hombres vieron la figura. 4 versiones distintas del mismo detalle que ninguno coordinó entre sí, porque ninguno habló con los otros antes de reportar. La figura no tenía cabeza, no un casco oscuro que ocultaba el rostro. No distancia y niebla creando ilusión. 4 hombres que describieron independientemente el mismo cuello que terminaba en aire frío, y nada más. Etienne es oficial de Napoleón, racionalista. Formado en la lógica de la Ilustración que dice que todo tiene explicación, y que el miedo es el primer enemigo de cualquier regimiento, descarta el reporte. Error que pagará caro. Esa noche acampan en un claro entre 2 líneas de abedules. Fuegos encendidos, guardias en posición. El procedimiento estándar de retirada en territorio hostil. A las 3 de la madrugada, uno de los guardias del flanco norte desaparece. No lo encuentran herido. No lo encuentran muerto. No lo encuentran. Solo sus botas, plantadas en la nieve con la forma exacta de 2 pies adentro, como si el hombre hubiera sido extraído verticalmente de su propio calzado mientras caminaba. La nieve alrededor, sin huellas de lucha, sin sangre, sin rastro de arrastre, solo las botas. Y el silencio del bosque que de noche suena diferente a cualquier bosque que los soldados franceses conocieron antes. Hay territorios donde la tierra misma recuerda que fue profanada, y cobra a su manera. Pierre encuentra algo en el bolsillo del abrigo a la mañana siguiente. Un diente, no humano, demasiado largo, demasiado amarillo, con la raíz todavía pegajosa como si hubiera sido arrancado hace horas. Pierre no lo puso ahí. Sabe con certeza que no lo puso ahí, porque ese abrigo lo usó sin quitárselo 4 días seguidos. Lo lanza lejos entre la nieve. 3 horas después, en el próximo descanso, lo encuentra de nuevo en el mismo bolsillo. Se lo muestra a Etienne. Etienne lo examina 2 segundos y lo arroja al fuego. La llama que consume el diente produce un olor que ninguno de los dos identifica, hasta que Pierre lo nombra en voz baja. Porque Pierre creció en el campo y conoce ese olor de cuando los animales muertos llevan días al sol. Carne vieja. El fuego tarda 4 minutos en apagar ese olor. Esa tarde pierden 2 hombres más. Esta vez hay huellas, pero las huellas van en una sola dirección, hacia el bosque, sin señal de regreso, y tienen un espacio entre ellas que ningún hombre con piernas humanas podría producir caminando. Lo que Etienne descubre sobre el origen del jinete en el próximo tramo del camino destruye la única teoría racional que le quedaba. Lo que viene a continuación no tiene explicación en ningún libro de su época. El miedo no llega de golpe, se instala despacio, detalle a detalle, hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes recordar cuándo empezó. El regimiento encuentra a un campesino ruso en el camino, viejo, solo, con una carreta vacía y los ojos del color específico que tienen las personas que vieron algo que el cerebro no procesó del todo y quedó atascado ahí para siempre. Etienne habla algo de ruso, suficiente para preguntas básicas. Le describe la figura.
El caballo, la ausencia de cabeza. El campesino no reacciona con miedo. Reacciona con algo peor, reconocimiento. Pronuncia dos palabras en ruso que Etienne no conoce. Las repite cuando Etienne no responde. Las dice más despacio, como si el problema fuera el idioma y no el concepto. Etienne anota la fonética en su diario. Esa noche le pide a un soldado polaco del regimiento que traduzca. El polaco lee las palabras anotadas. Las lee 2 veces. Levanta la vista hacia Etienne con una expresión que un soldado de 20 años de campaña no debería tener. Dice que es el guardián que Rusia despierta cuando alguien toma lo que no le pertenece. Pausa. Y dice que no para hasta que el territorio queda limpio. Etienne cierra el diario. Afuera del perímetro del campamento, en el borde donde la luz del fuego no llega, algo se mueve entre los árboles con el sonido específico de cascos sobre nieve helada. Regular, paciente, sin apuro. Lo más aterrador no es el enemigo que ataca, es el que simplemente espera a que llegues a su territorio. Pierre ve al jinete completo esa noche. No desde lejos, no en el límite de lo que la hoguera ilumina, a 6 metros. Despierta porque el bosque se detuvo. No el viento. El bosque entero. Los animales nocturnos que desde la primera noche en la estepa nunca dejaron de hacer ruido, decidieron simultáneamente dejar de existir. Ese silencio específico que el cerebro reconoce antes de que los ojos abran. Pierre se incorpora. El jinete está parado entre 2 tiendas. El caballo con las patas hundidas en la nieve, pero sin el peso que un animal vivo produciría. Como si la nieve lo sostuviera por elección y no por física. La armadura con las marcas grabadas que bajo la luz débil de la hoguera distante parecen moverse, reorganizarse, contar algo en un idioma que existía antes de que cualquier idioma tuviera nombre. Y el cuello, terminando en un borde irregular de carne antigua y oscuridad compacta. No un corte limpio. Una separación violenta cicatrizada por algo que no era medicina ni tiempo natural. Como si el cuerpo hubiera decidido seguir existiendo a pesar de la ausencia. Y la ausencia hubiera aceptado el acuerdo. No hay rostro, no hay ojos. Pero el torso gira despacio en dirección a Pierre. Y Pierre siente, no ve, siente en la base del esternón, que algo dentro de ese vacío está completamente enfocado en él. No es visión. Es peor que visión. Es atención pura sin origen anatómico posible, dirigida con una precisión que ningún par de ojos humanos podría replicar. El caballo no se mueve, Pierre tampoco. Los dos permanecen así hasta que la hoguera más cercana crepita. Un segundo de sonido normal en el silencio absoluto, y el jinete simplemente ya no está. Sin movimiento, sin transición, sin huella en la nieve, como si el espacio que ocupaba hubiera olvidado que estuvo ahí. Hay cosas que no necesitan ojos para ver, porque no te buscan por lo que eres, te buscan por lo que hiciste. Etienne no le cree a Pierre. No porque sea imposible. A estas alturas de la retirada, Etienne abandonó esa palabra, sino porque creerle significa tomar una decisión que ningún oficial de Napoleón está entrenado para tomar: abandonar la ruta. Pierre insiste. Describe cada detalle. El caballo, el cuello terminando en oscuridad compacta, las marcas en la armadura que se reorganizaban. Etienne escucha todo, luego ordena continuar la marcha al amanecer por la ruta original. Esa decisión mata a 7 hombres antes del mediodía. No en combate, no por el frío. Los encuentran distribuidos en un tramo de 200 metros de camino, cada uno en posición de marcha, de pie, en movimiento, como si hubieran seguido caminando, pero sin vida, sin herida visible, sin expresión de dolor en los rostros, con las manos abiertas, y en las palmas, grabadas en la piel como si algo las hubiera marcado desde adentro, las mismas marcas de la armadura del jinete. El mismo idioma que nadie sabe leer. El precio cobrado en silencio. El médico del regimiento examina al primero durante 3 minutos. Se incorpora, mira a Etienne. No dice nada, porque no hay nada en su formación médica que cubra esto. El líder que ignora lo que no entiende no protege a su gente, la expone. Etienne toma la decisión que debió tomar el día anterior. Abandona la ruta oficial. Desvía el regimiento hacia el sur a través de territorio sin mapa conocido. Más lento, más peligroso logísticamente, pero lejos de la línea de abedules donde el jinete apareció 2 noches seguidas, 3 horas de marcha sin incidentes.
Pierre camina junto a su hermano por primera vez desde que comenzó la retirada. En determinado momento Pierre se detiene. Etienne lo nota 3 pasos después y se voltea. Pierre está mirando el horizonte con una expresión que Etienne reconoce porque es la misma que tuvo él mismo al leer las palabras anotadas en el diario. Está adelante. Etienne mira hacia el horizonte. Nada. Nieve y estepa y el cielo gris que en Rusia en octubre pesa sobre la tierra como una losa. ¿Cómo lo sabes? Pierre tarda en responder. Porque desde anoche escucho los cascos y cada hora suenan más cerca, no desde atrás. Pausa. Desde adelante. El regimiento se detiene en seco detrás de los 2 hermanos, y en el silencio que sigue los hombres que estaban hablando dejan de hablar. Los que tosían dejan de toser, porque todos lo escuchan ahora. Cascos, regulares, pacientes, desde adelante. Lo que te persigue por detrás a veces solo lo hace para que no notes que ya está esperando adelante. El jinete aparece en el horizonte al atardecer, no emergiendo del bosque. No desde un flanco. Desde el centro exacto del camino que el regimiento necesita tomar para sobrevivir, plantado ahí como si supiera, como si siempre hubiera sabido, que tarde o temprano llegarían a este punto. Etienne ordena formación de combate por instinto. 200 hombres con bayonetas caladas contra una figura sin cabeza sobre un caballo en la estepa rusa. El jinete no se mueve. Uno de los caballos del regimiento, animal de guerra entrenado para no reaccionar ante nada, rompe la formación y huye en dirección contraria arrastrando su jinete. Luego otro, luego 4 más. Los hombres a pie sostienen la formación, pero sus rostros cuentan una historia diferente. Etienne descend à su sable. El jinete inclina el torso. Ese movimiento imposible de algo sin cabeza que de alguna manera comunica atención. Hacia Etienne específicamente. Pierre agarra el brazo de su hermano. No, a ti no te va a detener el sable. ¿Entonces qué? Pierre no responde de inmediato. Mira al jinete. Mira la armadura con las marcas que se mueven. Recuerda lo que el campesino dijo. El guardián que Rusia despierta cuando alguien toma lo que no le pertenece. No nos quiere matar, Etienne. Nos quiere fuera. Entender qué quiere el enemigo es la mitad de cualquier batalla. La otra mitad es tener el valor de actuar con esa información. Pierre camina hacia el jinete solo, sin arma, con las manos abiertas, con el paso lento de alguien que sabe que un movimiento mal calculado termina todo. Etienne no da la orden de fuego, no porque confíe en el plan de su hermano, sino porque en el fondo de 14 años de carrera militar, reconoce cuando una situación superó completamente el manual. Pierre se detiene a 4 metros. El caballo no reacciona, los ojos blancos no parpadean. Pierre habla en francés porque es el único idioma que tiene, y algo le dice que el idioma no importa, que lo que importa es la intención debajo de las palabras. Dice que vinieron a conquistar y que la conquista fracasó, que Moscú los derrotó antes de que el jinete necesitara intervenir, que el regimiento no busca territorio, busca el camino de regreso a casa. Silencio. La nieve cae entre Pierre y el jinete con ese sonido específico que no es sonido, sino la ausencia de todo lo demás. El caballo da un paso lateral, despejando el camino. Solo un paso, pero suficiente para abrir un espacio por donde 200 hombres pueden pasar si caminan en fila y no miran hacia los lados y no hacen ninguna de las cosas que el miedo normalmente ordena hacer. Pierre se voltea hacia Etienne. Su hermano ya está reorganizando la formación. A veces el paso más valiente no es el que ataca, es el que camina hacia lo que todos huyeron. El regimiento pasa, en fila, en silencio, con los ojos al frente como Pierre indicó en voz baja antes de que comenzaran a moverse. 200 hombres pasando a metros del jinete inmóvil sobre su caballo de ojos blancos, en la estepa rusa con el atardecer convirtiendo la nieve en algo que parece sangre desde lejos. Nadie habla, nadie mira. Nadie corre. El último hombre pasa al jinete, y el regimiento continúa hacia el oeste sin voltear. Etienne y Pierre son los últimos. Al pasar, Pierre siente algo en el costado del cuello. No un toque, no temperatura. Algo más parecido a la presión específica que existe en el aire, justo antes de que caiga un rayo. Un segundo, luego desaparece. Caminan durante 2 horas sin detenerse antes de que Etienne hable. ¿Cómo sabías que funcionaría? Pierre tarda en responder. No lo sabía. ¿Entonces por qué caminaste hacia él?
Pierre mira el horizonte occidental donde Francia existe en algún lugar detrás de la nieve, y los kilómetros y los muertos que dejaron en el camino. Porque lo que quería de nosotros era lo único que podíamos darle sin perder nada más. Etienne no pregunta qué era. Ya lo sabe. Reconocimiento, no de derrota. De límite. El momento en que un ejército mira el territorio que invadió y admite en silencio que hay cosas en esta tierra que existían antes que ellos y que seguirán existiendo mucho después. En el diario de campaña de Etienne Moreau, recuperado en París en 1815, las páginas correspondientes a esos 4 días en la estepa están en blanco, no arrancadas, en blanco, como si la tinta se hubiera negado a quedarse. Detrás de las batallas, donde la historia que los libros borraron finalmente se cuenta, activa la campanita. La próxima historia ya está esperando en la oscuridad. Hay territorios que no se conquistan con ejércitos, solo se atraviesan con humildad. Y no todos los que lo intentaron tuvieron la inteligencia de entenderlo a tiempo.